vamos a hablar. Estamos en contacto con Enrique Octavio Mujica. Él es director de Expansión Web y América GLP y es especialista en energía. Hola Enrique, Sofía, Gilda te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes o buenos días, no sé cómo decirlo. Buenas tardes para nosotros. Día caluroso por Buenas aquí. tardes, ahí, coincidimos ahí. Enrique, bueno, en primera instancia preguntarte, ¿no?, sobre estas iniciativas que propone el senador Oscar Parrilli, que tienen que ver con ENARSA, con la reestatización de las represas hidroeléctricas. ¿Cómo ves estos proyectos? Ese proyecto es muy interesante. La generación hidroeléctrica es de casi el 19-20%, en su momento fue mayor, y es algo muy interesante porque es decir, tiene un sentido de transición energética, por decirlo de alguna forma. Utilizamos las aguas de los ríos con construcciones para hacer generar energía. Sí, tenés problemas cuando, por ejemplo, este año sí que hubo problemas porque no hubo las lluvias suficientes y hubo una merma, pero si no es renovable, es muy interesante la energía hidroeléctrica y siempre hay que tener una combinación. En su momento llegamos a tener más del 40% de la generación eléctrica por La generación represación. hidroeléctrica, valga la redundancia. Ahora es un 20, pero me parece que hay que seguir apostando en todo esto. Y en el caso del senador, del proyecto del senador, es algo interesante porque de vuelta al Estado vuelve a estar en los lugares estratégicos, principalmente la generación de energía. En la economía lo mueve la energía. Si no tenés energía, no hay energía para las pymes, no hay energía para generar electricidad, para mover un yacimiento, mover la industria. Entonces, me parece que el Estado volver a tener el sentido estratégico, ya lo vemos en YPF, que lidera, por ejemplo, las inversiones en Vaca Muerta. Entonces, necesitamos tener el Estado para tener esa fortaleza de cómo manejas el rumbo o el futuro de la economía en general. Enrique, y en Un relación... dato, Sí, chicas, muy sí. interesante. De las 10 principales petroleras del mundo, 8 son de capital mayoritario público. Hay que tener en cuenta ese dato. Nadie regala la energía. Y en el caso de el ingreso del Estado a conducir la generación hidroeléctrica sería fundamental. Enrique, te quería preguntar en este cambio energético, y además, Te no, escucho muy bajo. no sé si ahí me escuchás un poco mejor, si no te pregunta mi compañera. Bueno, si querés preguntarle. Ahí se perdió. No, ¿Ustedes me te quería... escuchan bien? ¿Vos me Hola, ¿me escuchás escuchas, ahí? Enrique? No, me parece que no nos escucha No nos ninguna de las escucha dos. ninguna de las dos. No es ¿No una... nos escuchás? Bueno, mientras, a ver si podemos solucionar este problemita de sonido con el... Escuchando. Ahí estás escuchando, Enrique. A ver, ¿Ahí nos escuchás, Enrique? Perfecto. buenísimo. Bueno, buenísimo. Te quería preguntar en esto, digamos, no solamente de cuestiones coyunturales que tienen que ver con, por ejemplo, la guerra, el precio del gas, también en lo que tiene que ver con el impacto climático y la necesidad de hacer un cambio energético, una transición energética. ¿Cómo quedaría el mapa, cómo vislumbrás el mapa energético dentro de lo que es Argentina, ¿no? Porque entiendo que nuevas regiones adquieren mucho valor. Podemos hablar del litio, no solamente de Vaca Muerta, podemos hablar del hidrógeno verde. ¿Cómo sería este nuevo mapa energético argentino? Bien, ahí te escuché en parte, pero puedo entender. Sí, Argentina, si podríamos coincidir, Sofía, que está empezando a ser un actor fundamental de ese mapa de la transición energética. Por ejemplo, el tema del litio con las inversiones para el 2024-2025, Argentina se podría estar convirtiendo en el segundo o primer productor de litio exportador. Eso es un punto fundamental. Y en el caso de la transición energética se hace también con lo que serían las energías fósiles. Entonces, producir más gas, como lo que va a producir Vaca Muerta, que nos va a poner de nuevo en el autoabastecimiento y además ser un exportador firme durante todo el año, no con los excedentes del verano, sino todo el año, porque podemos exportar por ducto a Chile, que ya están los ductos, a Brasil, que se está consiguiendo financiamiento
el CAF va a financiar el segundo tramo de Saliqueló a Santa Fe y de ahí el embajador Scioli está muy avanzada las tratativas para que Brasil financie una última parte que pueda conectar a las industrias del sur del Brasil, tan necesarias del gas argentino, pero no hay que olvidarse del proyecto de GNL de Petronas, que firmó recientemente YPF con una inversión de 10.000 millones de dólares en 4 o 5 años para exportar vía barco el gas natural de Vaca Muerta. El gas natural tiene muy baja emisión y es como el paso de la transición energética para después lo que sería la electromovilidad o la energía eléctrica o la movilidad eléctrica y también con el litio. Y en el caso del litio también. Entonces, Argentina, conflicto mediante de Ucrania-Rusia que realmente puso en un nuevo mapa cómo es el reparto y cómo es la distribución y cómo son los ejes de distribución y de generación de energía en el mundo, colocó a Argentina con las inversiones necesarias en ese escenario. Hay otro dato muy a destacar, que realmente el gasoducto Néstor Kirchner va a cambiar el paradigma de la Argentina en tema de energético y Vaca Muerta. Son dos cosas que están ligadas unas a las otras. Es que estas inversiones se hicieron saliendo de la pandemia, en la propia pandemia, porque las obras o la proyección empezó en el 2021, con fondos propios, ahora se agregan fondos de afuera, pero hay algo muy fundamental. En los 4 años que van del 16 al 19, la Argentina tomó deuda por 100.000 millones de dólares, pero no hubo la inteligencia para derivar 3.000, 2.500 o 3.000 millones de dólares para hacer un gasoducto fundamental que va a cambiar nuestra matriz de exportación y de autoabastecimiento. Enrique, bueno, con respecto al gasoducto, preguntarte dos cuestiones. Una, si ya se estipula, ya se sabe más o menos para cuándo va a estar terminado, por lo menos para proveer de energía de gas a nuestro país. Y después preguntarte si Argentina tiene la capacidad, en términos de plantas de licuefacción o regasificación, para poder exportarlo en barco, ¿no? En esta, digamos, el presidente Alberto Fernández ha estado en distintas conferencias hablando de que Argentina va a ser no solamente proveedor de alimentos, sino también de energía para el viejo continente. Claro. Sí, el gasoducto va a estar terminado para junio, lo quieren hacer para el 20 de junio, el Día de la Bandera, un día muy simbólico. Y los proyectos hay que decir que el gas natural, para exportarlo en barco, hay que llevarlo a menos 163 grados, que se transforma en un líquido acuoso de color marrón, entonces vos lo podés transportar en barco. Esta es la modernidad de los últimos 10, 15 años. El convenio que hicieron YPF con Petronas por 4 o 5 años es construir una planta de gasificación, que todavía no saben si va a ser en provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca o en Río Negro. Eso está en plano de estudio. Y ahora se sumó TGS y Accelerate, que van a hacer una planta, iban a hacer una planta pequeña con capacidad de ir escalando año tras año, pero anunciaron que van a hacer una planta mediana, a la brevedad empiezan a hacerlo. Entonces esto quiere decir que la potencialidad es muy fuerte. Y en el caso de, no hay que dejar de mencionar, chicas, el tema de la fabricación de baterías. Para el mes de febrero o marzo se va a abrir la primera fábrica de celdas para batería de litio en la Argentina. Ese es un trabajo que lleva adelante ITEC, que es la empresa de tecnología de YPF, y junto con la Universidad Nacional de La Plata. Están viniendo los equipos, entonces no solamente exportamos carbonato de litio, sino que lo vamos a exportar de manera ya dándole un valor agregado inmenso. Se calculan que van a ser entre 200 y 250 personas trabajando en la planta que se va a abrir ahora en La Plata en el mes de febrero, marzo próximo, pero también en Santiago del Estero, muy cerca donde están los yacimientos de litio, en toda la región cordillerana.
Enrique, una última pregunta. Te quería preguntar, digamos, uno asocia a veces el cambio de matriz energética a gran escala. ¿Qué se puede hacer a pequeña escala? Y quería entonces comentarte, había leído el otro día que el Senado francés aprobó una ley para que en los playones, en los techos amplios, por ejemplo, de estacionamientos, haya paneles solares. ¿Es viable una medida así en Argentina? No sé si a nivel nacional o regional. ¿Ya existen esas pequeños cambios energéticos más, digamos, domésticos? Sí, hay mucho. De hecho, mira, el otro día leí que ya hay 1.000 hogares en el país. Leí el título no más que esto, no pude profundizar. Hay 1.000 hogares que se pusieron en modo de producir, es decir, producen más de lo que consumen y lo agregan, hacen como un efecto de que lo suman a la red. Es decir, en Lo tu venden, casa, sí. por ejemplo, vos ponés paneles solares y vos consumís, no sé, 300 kilowatts y hiciste una producción de 450, bueno, esos 150 de excedentes lo podés introducir a el sistema, hay una aparatología para eso, y a vos se te va a descontar tu boleta de luz. Pero sí, hay cada vez más, es una tecnología que se está haciendo uso muy específico, por ejemplo, en los campos, a veces para poner un pozo de riego ya están con los paneles solares para utilizar que esa bomba sumergible y consiga agua abajo tierra, sea con panel solar. Realmente empieza de lo específico a lo general y hay mayor conciencia. De hecho, hay boom del tema de, por ejemplo, de los calefones solares en los techos. Eso es lo que más se da, es de fácil accesibilidad y colocación, y realmente sí hay un nivel de cambio en general de la gente. Igual falta mucho, chicas, porque realmente el consumo de agua, por ejemplo, es 3 veces más que la media general. Digo, hay mucho por hacer en concientización para que realmente eh, el calentamiento global nos va a cambiar la vida cotidiana a cada uno de nosotros, y en eso tenemos que ser conscientes todos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Enrique, muchísimas gracias por este contacto y bueno, esclarecernos un poco, ¿no? Temas que a veces parecen medio engorrosos o técnicos, pero bueno, entender cosas básicas de la energía, ¿no? En nuestro país. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por tenerme en cuenta. Y a Gracias. la Gracias. audiencia también. Gracias, Enrique.